Bueno, cordial saludo para todos. Formalmente damos inicio a nuestro encuentro de clase de hoy en convenios y acuerdos internacionales. El día de hoy vamos a iniciar nuestro tercer corte de la asignatura con un encuentro especial de una actividad que pues venimos así desarrollando en el plan de estudios desde hace unas semanas atrás. El día de hoy nos corresponde a nosotros en cuanto a los temas relacionados a los módulos que corresponden a acuerdos y convenios internacionales. Y pues el invitado que nos va a acompañar en la jornada de hoy nos compartirá todo lo relacionado al sistema de inteligencia comercial Legiscomex. Se encuentra presente Norlando Rueda, de la empresa Legis, y pues a continuación va a compartirnos todo lo que Legis Comex de la UFPS, que contamos con ella desde hace unos años atrás, tiene en cuanto a bases de datos, sistema de inteligencia comercial y todos los diferentes módulos que para nuestra carrera profesional, nuestro perfil como egresado, que dentro de muy poco vamos a hacer, y de igual manera, ya sea para en este momento pues ustedes en décimo semestre se encuentran terminando sus materias, sus asignaturas, pero de igual manera muchos de ustedes estarán desarrollando sus propuestas de investigación, proyectos que tienen relación a diferentes temáticas que incluso este sistema de inteligencia y pues las diferentes fuentes primarias y secundarias requerimos para poder llegar a la información de una manera más valiosa para que la información sea confiable y pues qué más que este sistema, que esta información que nos arroja Legiscomes en nuestras búsquedas. Entonces, Norlando, gracias por su tiempo de antemano. Nos encontramos con 24 estudiantes matriculados en esta asignatura de décimo semestre. La asignatura se llama Convenios y Acuerdos Internacionales. Estamos iniciando el tercer corte, ya hemos evaluado esta semana el segundo previo y pues no me queda más sino darle la bienvenida, agradecerle por su tiempo y pues que nos vaya muy bien en la jornada de hoy. Gracias. Bueno, profesor César, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Buenos días nuevamente para todos. Mi nombre es Norlando Rueda, de parte de Legis Editores. Y pues el día de hoy vamos a conocer un poco más de lo que es Legis Comex, que pues es una herramienta indispensable para ustedes como estudiantes de esta carrera que ya pronto serán profesionales. Sé que ustedes que están ya terminando su carrera habrán tenido anteriormente contacto con esta herramienta y pues la idea hoy es conocer un poco más porque nunca se deja de aprender de cada uno de estos módulos que nos da Legiscomex. Y pues también aprovechando que esta materia o asignatura es de acuerdos comerciales, iniciaríamos con un foco en los módulos que tienen que ver con acuerdos comerciales. Para ustedes, pues, que es algo que les compete pues al 1000% en este momento. Entonces, también como un buen hábito que se tiene para iniciar estas sesiones, voy a compartir la ventana de mi navegador para recordarles cómo es que ustedes ingresan o entran a Legiscomex. Como les digo, sé que de pronto muchos de ustedes ya lo han usado, algunos con una cierta frecuencia, algunos otros de ustedes con cierta periodicidad, algunos de pronto sea muy poco quizás a veces que lo han usado, pero pues no cae mal recordar nuevamente cómo es que llegan a Legiscomex. Entonces, desde la página principal de la universidad, en esta cinta gris de opciones hay una llamada dependencias y allí encuentran biblioteca. Y estando allí en la página de biblioteca, está la opción de biblioteca virtual, donde encuentran también la primera opción llamada base suscripción.
Y allí en base suscripción, pues ya les abre la página con todas las bases de datos o recursos digitales que cuentan ustedes donde el que trabajaremos hoy en Legiscomex. Y pues allí ya nos permite loguearnos, como dice acá el usuario, no es más que su código de estudiante y la contraseña pues es el mismo código seguido de las letras que están allí en mayúscula. Entonces el logueo es muy fácil, realmente muy sencillo para el acceso. Y, y pues por supuesto, pues igual de pronto para un acceso rápido voy a copiarles por el chat este link de las bases de datos para que pronto lo tengan en favoritos. Como se dan cuenta aquí, yo lo tengo en mi navegador en favorito, en estrellita, porque pues es de constante uso. Entonces, para que ustedes tengan acceso rápido allí a las bases de datos, escogen Legiscomex, se loguean y ya entran pues a Legiscomex. Entonces, ya estando en Legiscomex, él nos da unas imágenes iniciales donde una de ellas nos dice que efectivamente Legiscomex, más que una base de datos, es un sistema de inteligencia comercial, es una herramienta que nos da insumo de data, de estadística, de gráficas y de información para hacer estudios de mercado, para hacer análisis de inteligencia de negocios. Y ustedes que están muy próximos a graduarse, créanme que los van a contratar es para eso, para obtener estadísticas, analizar estadísticas de información de compras o importaciones, buscar proveedores en el exterior, que es lo que nos da Legiscomex, buscar clientes en el exterior, que también nos lo da Legiscomex, buscar precios, que es lo que nos da Legiscomex. Entonces, todo esto que veremos hoy, ustedes lo van a aprovechar muchísimo porque hay cientos de empresas en Colombia que también tienen Legiscomex en sus oficinas. Entonces, muy probablemente ustedes cuando ya estén laborando se encuentren nuevamente con esta herramienta y qué mejor que ustedes ya sepan usarla y conozcan muy bien la funcionalidad de sus diferentes módulos, porque pues debajo de esta imagen encontramos muchos módulos. Legiscomex es una herramienta muy robusta. Algunos de ellos son muy normativos, algunos son muy informativos, educativos y otros son muy prácticos, estadísticos y gráficos, que de pronto es el enfoque que daremos hoy. Pero antes de entrar en esos módulos que son muy fuertes en data y en estadística, en gráfica, que es lo que nos da el insumo para hacer estudios de mercado, para sus proyectos, tesis, trabajos de grados, investigaciones y todo lo que ustedes pues verán también en su etapa profesional. Y vamos a comenzar, ya que aprovecho que ustedes están viendo la materia o la asignatura o el tema de acuerdos comerciales. Entonces en Legiscomex encontramos mucho de ello. De hecho, acá en los módulos que vemos en Legiscomex hay uno muy grande que se llama Universidades ABC del Comercio Internacional. Y este módulo es de esos que son muy robustos en información, pero al mismo tiempo son netamente educativos. Este módulo es de hecho exclusivo para universidades. Y cuando entramos a este módulo, que es el que ojalá ustedes hayan podido entrar, pues loguearse en Legiscomex para que ojalá hagan a la par todo lo que haremos hoy. En este módulo Universidades ABC, cuando entramos o ingresamos a ese módulo, él nos da 7 diferentes secciones o áreas que vemos acá a lo largo pues de estas 6 diferentes secciones. Algunas de ellas son muy sencillas, algunas muy robustas, pero precisamente quiero que entremos a dos, que son estas que les estoy señalando con el mouse, porque tienen que ver con lo que ustedes están viendo o están tratando en este momento en esta asignatura de los acuerdos. Entonces, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, para comenzar en esta sección de acuerdos comerciales de bienes, él lo que nos da o lo que nos muestra son los diferentes acuerdos comerciales que existen por regiones, donde, por ejemplo, de hecho para América sí nos lo da por país, pero también nos lo da regional. Cuando ustedes ingresan a cualquiera de estos acuerdos que ustedes ven en pantalla, cualquiera que sea que ustedes entren, él nos da una nueva pestaña en el navegador con toda la información pues un poco más amplia, pero muy educativa y muy visual
de lo que trata cada uno de estos acuerdos. En este caso escogí un acuerdo asiático, pues de la región de Asia. Nos da pues su sede, sus países miembros. De una forma muy sencilla nos da una descripción, nos da unas gráficas con datos macroeconómicos ya actualizados a 2020, que pues esto se actualiza anual. Vemos entonces también los idiomas y monedas que hacen parte de ese acuerdo comercial. Vemos el comportamiento, un resumen del comportamiento comercial de importaciones y exportaciones en ese acuerdo de esa zona, de esa área, pues esa región asiática. Una balanza comercial, como dice acá, de los países miembros. Ahí está Afganistán, India, Nepal, etcétera. Vemos también pues acá un detalle más amplio de importaciones y exportaciones en 2020, los objetivos de este acuerdo y así con todos los que estaban ahí en esa sección, las instituciones de orden mundial o regional asiático que hacen parte de ese acuerdo y una línea de tiempo muy concisa, muy sencilla, muy visual, pues muy al grano de lo que ha sucedido con el acuerdo a lo largo del tiempo hasta pues sus últimos años. Entonces, esto pues es un vistazo de lo que ustedes van a encontrar en esta sección de acuerdos comerciales de bienes, así con cada uno. Aquí para América también, pues por ejemplo los regionales, cualquiera de ellos que ustedes escojan, él nos da exactamente esa misma estructura, donde nos va a mostrar primero pues cuál es su sede, cuáles son los países miembros, nos muestra una descripción de este acuerdo, unos datos macroeconómicos y nos muestra pues sus monedas e idiomas de acuerdo pues a los países miembros, un comportamiento comercial, una balanza, unos objetivos, las instituciones y la línea de tiempo del acuerdo comercial que ha pasado en los últimos años. Entonces, eso es lo que ustedes encuentran allí de una forma muy visual, muy educativa, muy sencilla. Y resulta que acá en esta partecita, que son los acuerdos comerciales de servicios, cuando ingresamos acá hay una particularidad y es que pues esta parte de acuerdos de servicios muy sencillamente pues nos muestra los acuerdos en el marco de la OMC, los que están pues también acuerdos por países y regionales. Pero acá en esta sección de los acuerdos de servicios, lo importante son las estadísticas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes ven aquí, por ejemplo, los acuerdos negociados por regiones o regionales, es lo que nos muestra sencillamente es una tabla, así para cada acuerdo, para cada una de esas dos secciones, nos muestran en estos acuerdos regionales, por ejemplo, que en este caso pues nos los da puntualmente para nuestra región. Entonces, él lo que nos dice sencillamente es en qué sección del acuerdo, por ejemplo, el acuerdo llamado Alianza del Pacífico, en qué sección de sus articulados y capitulados, porque esto es normativa, se encuentran ubicados pues estos ítems o estos temas de los servicios en cada uno de esos acuerdos. Realmente eso es todo, es decir, no es algo muy amplio que nos da en tema de servicios, simplemente nos muestra que de acuerdo a cada uno de los tratados o acuerdos, nos dice en qué parte o sección se encuentran pues ese tipo de temática, al igual que por ejemplo si lo escogemos acá acuerdos negociados por país, él nos muestra entonces también pues los principales países acá de la región netamente y cuando escogemos alguno de ellos, por ejemplo el caso de Argentina, pues allí nos da simplemente un vistazo de lo que nos muestra, un buen breve texto de lo que nos da el tema de servicios. Entonces, esto pues como les digo, estas secciones no son tan amplias, es decir, tan robustas, pero sí lo importante acá son las estadísticas. Entonces, en las estadísticas, sí vamos a encontrarnos con unos, pues ya los indicadores de servicios ya regionales, ahora sí, de orden mundial. Entonces, por ejemplo, escojo Europa, si es el caso, y me muestra pues los países o los principales países donde se tienen indicadores comerciales de servicios
Como ven, allí están por sus banderas, entonces si escojo cualquiera de ellos, suponiendo Francia, que está acá, él me muestra entonces una muy breve tabla resumen de los últimos años, que está de hecho de 2015 a 2019. Allí pues la idea es que próximamente coloque en 2020 y nos muestra una sección con exportaciones de servicios, importaciones de servicios, como se dan cuenta, y la balanza de servicios, que es importaciones menos exportaciones, en este caso para Francia. Entonces, esto es un vistazo ya más de tipo estadístico de lo que encontramos en esa sección llamada acuerdos comerciales de servicios, que como se dan cuenta es el fuerte aquí es la estadística. En cambio, en acuerdos comerciales de bienes, sí, para todos los acuerdos pues nos da una información bastante amplia y muy interesante, que es como tal la diferencia de esas dos secciones, acuerdos comerciales de servicios y de bienes. Entonces, en servicios lo importante es la estadística. En bienes, pues sí nos da toda la información del acuerdo, indicadores macroeconómicos, países miembros, pues toda esa información que pues encontramos allí para cada uno de ellos. Entonces, ese vistazo pues quería mostrárselos inicialmente en esta sesión de hoy. Y por supuesto también para el tema de los acuerdos, acá los que entraron a este módulo de Universidades ABC, con el logo de Legiscomex que está acá en la parte superior, ustedes dan clic y se regresan al home o a la página principal. ¿Y esto por qué? Porque les quiero mostrar que precisamente hay un módulo dedicado pues al tema de acuerdos comerciales. Acá les cuento, este módulo se enfoca en los acuerdos netamente nuestros, es decir, los acuerdos que tenemos acá en Colombia. Y cuando ingreso a este módulo de acuerdos comerciales, les cuento, este módulo es 100% normativo, nos va a dar toda la normatividad de todos los acuerdos comerciales que tenemos nosotros con el resto del mundo. Y en este mapa mundi que ustedes ven en la parte inferior, hay una flechita que está apuntando hacia arriba y él nos muestra entonces los tipos de acuerdos comerciales que tenemos de acuerdo a su alcance, si es parcial, si es de complementación, si es regional o si es TLC o libre comercio con estos países que están acá en pantalla. Y vemos entonces que cuando paso el mouse por encima, muy sencillamente lo que hace es pues iluminarme ya el país, pero cuando doy clic a el acuerdo comercial como tal, él lo que hace es redirigirme o abrirme otra pestaña en el navegador que me lleva a ese portal normativo Legis, como ven ustedes aquí llamado Legis Experta, que me muestra 100% la normatividad de cada uno de los acuerdos que elegimos. Entonces acá me lleva el título del acuerdo que elegí, que fue el de el TLC con Corea. Y aquí vemos unos laterales izquierda y derecha para ir navegando por sus diferentes páginas, que como ustedes se dan cuenta es todo el capitulado y el articulado de todos los acuerdos. Y así pues iré pasando página por página y voy a encontrar pues todo el contenido de cada acuerdo comercial que tenemos, es decir, esto es toda la ley, toda la normativa de acuerdos, toda la legislación de acuerdos que tenemos con los demás países. Y acá de hecho, cuando ustedes vieron que yo recién entré al acuerdo, que nos daba aquí el título, me voy a volver al título del acuerdo. Acá, entonces ustedes ven que cuando recién entramos al título del acuerdo, acá encontramos que hay unos circulitos azules que pues nos dan unos comentarios y este otro dice que son ayudas prácticas. Esto es algo puntual que tiene esta normativa de los acuerdos porque pues acá eh, en este caso de los TLCs puntualmente solo con los TLCs, aquí hay una ayuda práctica que es pues como dice ahí un cuadro con una información de desgravación para el TLC, como dice acá, pues normas relacionadas internacionales y nos da un breve comportamiento, también pues una imagen con el comportamiento
de la balanza comercial también podríamos decirlo, gracias a este TLC o a este acuerdo, que pues ya está hasta 2020 también. Entonces allí vemos que pues traemos más de lo que llevamos a Corea, pero igual en Corea del Sur pues tenemos muy buena relación comercial, como vemos allí pues en la exportación de lo que le vendemos a ellos, mejor dicho. Entonces allí encontramos pues esa información para los TLCs. Y ustedes no tienen que salirse de esta sección, de esta página, porque, para consultar más acuerdos, porque esta pestaña azul rey que dice índice, que está acá en la parte izquierda, aquí pues él nos muestra en dónde estamos, que estamos en el TLC con Corea, y aquí pues nos muestra ese mismo menú de los tipos de acuerdos. Acá lo encontramos organizado también esa estructura. Entonces vemos acá que están los acuerdos regionales, los de la Organización Mundial, los de complementación, los parciales y los TLCs. Entonces ustedes pueden ir desplegando cualquiera de ese tipo de acuerdos. Y si, por ejemplo, quiero entrar a cualquiera de estos regionales, pongamos el ALADI o ALADI o ALADI, como se suene mejor, allí pues nos da también un breve vistazo de cómo se ha comportado ese acuerdo y pues ya empieza a darnos todo el capitulado y el articulado o artículos pues de cada uno de esos acuerdos. Entonces ahí voy pasando la página, me va dando todos los capítulos, secciones y artículos que tiene pues cada uno de los acuerdos comerciales que tenemos nosotros, Colombia, es decir, aquí está este módulo que estamos viendo, que es el módulo acuerdos comerciales, es absolutamente toda la normatividad, como ven es un módulo muy textual que tenemos en tema de acuerdos. Entonces, esto pues para que ustedes lo consulten y por qué es de pronto muy importante o muy valioso, porque resulta que aquí mismo en la pestaña índice, de hecho en este índice, lo primero que ustedes ven en esta pestaña, en esta estructura o tabla de contenido o índice, de hecho el primer peldaño allí en el menú es el contenido de la última actualización, como ustedes ven allí. ¿Y por qué es importante? Porque todos los contenidos Legis siempre están actualizados 100% en el día a día normativo. De hecho, aquí nos muestra qué fue lo último que se actualizó en temas de acuerdos comerciales. Aquí nos da resoluciones, circulares, decisiones o leyes. Como ven ustedes, lo último fue en marzo, lo último que sucedió fue en marzo en tema de acuerdos comerciales, que fueron resoluciones, circulares, aquí pues medidas transitorias adaptadas para el COVID. Entonces, como se dan cuenta, siempre va a estar actualizado toda la información normativa que encontramos en tema de acuerdos, que pues es lo que quería mostrarles hoy pues para iniciar esta sesión, que sé que ustedes están viendo el tema de acuerdos, por lo cual quería hacerles ese énfasis inicial para que conocieran pues un poco más de lo que nos da Legiscomes en tema de acuerdos. Y ahora sí, para entrar en materia pues de la sesión de hoy, hacerla mucho más práctica y pues más dada a esos módulos que son muy estadísticos, muy gráficos, muy numéricos, muy de data. Entonces les voy a compartir un momento mi pantalla para empezar a desarrollar unos enunciados o ejercicios bastante interesantes que nos darán a conocer el potencial también que tiene Legiscomes en esos módulos. Y les comparto entonces el siguiente enunciado, que como vemos acá en este cuadro celeste, vamos a empezar por este módulo que se llama Estadísticas de Comercio Exterior. Entonces, acá en este módulo nos dice que hagamos una búsqueda detallada y acumulada de los productos que compró esta empresa, que vemos ahí en pantalla, en el año 2020, el año pasado. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, cuando nos dice que compró, nos está pidiendo es que revisemos las importaciones de esta empresa. Y es muy importante esto porque en su perfil
que ustedes que están muy próximos a ser profesionales, ustedes muy probablemente sean contratados en áreas de compras internacionales. Entonces, aquí pues como ustedes saben, el fuerte es importación. Entonces vamos a consultar una estadística, en este caso, en este ejemplo, de todo lo que compró esta empresa el año pasado. Y eso lo hacemos, como dice el enunciado, por el primer módulo que vemos acá en la parrilla de módulos, que es el módulo llamado Estadísticas de Comercio Exterior. Y cuando ingresamos a este módulo de estadísticas, él nos da unos filtros iniciales, que son los filtros que veremos en los módulos que trataremos hoy. Entonces acá encontramos que él nos pide primero una región, que para nosotros pues es América, nuestro país que queremos consultar la información de las importaciones o compras, y nos pide el ejercicio que lo hagamos o consultemos el año 2020. Entonces acá el siguiente filtro es el rango de tiempo, que sencillamente voy a escoger de enero a diciembre del 2020, para que ojalá ustedes puedan entrar o se hayan logueado en Legis Comics y puedan pues consultar y entrar y hacer estos ejercicios. Entonces, acá vemos o encontramos que hay un cajón de filtros. Aquí en estos encabezados azules es un cajón de filtros muy interesante que podemos escoger algún producto en particular o algún grupo de productos o algún país en especial o alguna empresa que queramos consultar, como es el caso que vamos a hacer un ejercicio con una empresa en particular que es Arturo Calle. Entonces simplemente yo escribo acá, como se dan cuenta, él automáticamente me va filtrando, me va mostrando las posibles opciones que tengo para seleccionar, y ahí está la que estamos buscando. Sin saberme el NIT, él automáticamente me muestra la opción. Debo darle clic en agregar para que el filtro se aplique, si no, no, es como si no lo hiciera. Y esto es pues todo lo que nos está pidiendo este ejercicio: consultar las importaciones acá en nuestro país del año 2020 de la empresa Arturo Calle. Eso es todo lo que nos está pidiendo este ejercicio. Entonces, al final de la página hay un cuadro verde, al final, un cuadro verde grande donde ejecutamos ese reporte, esa información estadística que queremos consultar. Y acá pues nos muestra, nos permite nos da, lo primero que nos da es una gráfica con el top 10 de productos que esta empresa importó el año pasado. Entonces en la gráfica vemos que lo que más importó o compró fueron zapatos, fue calzado, seguido de baúles, maletas y maletines. Estos son telas de algodón, estos son telas de lana y pues así sucesivamente. Esta gráfica es dinámica, que ustedes pueden cambiar el tipo de gráfica y pueden cambiar la variable que están graficando, que es el caso. Entonces, cuando selecciono acá esta opción, esta variable, esta lista desplegable, puedo, por ejemplo, elegir, si lo deseo hacer, los países de compra por los que, pues, de donde más trae productos esta empresa. Entonces, él me cambia la gráfica y me muestra el top 10 de países de donde más trae productos esta empresa, que es de China, la gran mayoría, Brasil, Italia, India y pues así sucesivamente. Pero les contaba yo que lo más importante no es la gráfica, sino la data. Este módulo que estamos viendo, que es el módulo de estadísticas, este módulo es el más robusto en información, el más robusto en data y en variables. ¿Por qué? Porque resulta que acá cuando bajamos un poco en esta gráfica, nos encontramos con la tabla detallada, que es bastante amplia. De hecho, esta tabla es muy grande en información y nos muestra todo el detalle de todas las importaciones que hizo Arturo Calle el año pasado. Entonces vemos, por ejemplo, que cada una de las filas, es decir, cada registro en esta tabla, está organizado cronológicamente de enero a diciembre del 2020 y cada fila es un número de declaración de importación.
donde encontramos hacia la derecha pues mucha más información, como por ejemplo la aduana por donde ingresó la mercancía. Más a la derecha, porque esta tabla es muy grande, es muy robusta en información, vemos más a la derecha, por ejemplo, el agente aduanero usado para este proceso de importación, los datos, por supuesto, del importador, que pues fue el filtro que aplicamos al inicio, con su dirección y su teléfono. Por supuesto, todos los códigos de partida de todos los productos que trajo o que importó esta empresa, con sus respectivas cantidades de acuerdo a su unidad comercial. Entonces, esto, por ejemplo, acá nos muestra de acuerdo al tipo de producto, si son maletas o baúles son 1500 y acá son miles de unidades de botones, por ejemplo. Entonces, vemos allí ese detallado de acuerdo a su unidad comercial, el embalaje, el peso en kilos, por supuesto, de cada una de esas importaciones. Aquí, pues más a la derecha para mostrarles más información, algo súper importante es que nos muestra los proveedores. Es decir, acá en Legiscomex podemos ver quiénes son esas empresas que nos están vendiendo todo lo que traemos al país. Entonces, dato importante, ustedes que son ya están a menos de nada de ser profesionales, importante que ustedes sepan que este módulo les da la data de cuáles son los proveedores que ustedes, que pues tenemos acá en el país para X o Y producto. Entonces ustedes en sus futuros cargos o empresas pueden saber o pueden conocer a quién contactar en estos casos, porque acá nos da, aparte del nombre, nos da el país, la ciudad, la dirección y hasta un dato de contacto de todos los proveedores para cualquier producto que traigamos al país. Más a la derecha encontramos pues datos importantes como la vía de transporte, la agencia transportadora, y más a la derecha, por ejemplo, ya nos vamos a los datos numéricos, donde encontramos que el valor de cada importación de cada uno de esos productos y algo súper importante, el precio unitario de acuerdo a la unidad comercial. Esto es muy valioso porque el hecho de que ustedes tengan el precio unitario, pues no por peso, no tan importantes por peso, sino por unidad comercial, esto hace que ustedes puedan hacer análisis de proveedores, análisis de competencias, análisis de precios por producto, inteligencia comercial, inteligencia de mercados, bueno, una cantidad de data que ustedes pueden obtener y análisis que pueden hacer. Entonces, acá de aquí en adelante nos da todo en pesos colombianos también. Y pues esto es un ejemplo de lo que ustedes pueden ver o encontrar en esta tabla que es bastante grande. En este módulo que estamos viendo, que es el módulo Estadísticas de Comercio Exterior, que pues allí nos da toda esta información bastante amplia de lo que pues tenemos en todo el tema estadístico, lo que ustedes tienen allí a la mano. Y resulta que el ejercicio no termina acá. Este ejercicio que estamos haciendo no termina ahí, porque nos dice que hagamos una búsqueda detallada y acumulada de los productos que importó o que compró esta empresa. Entonces resulta que dice acumulado y es muy importante esto porque si ustedes ven aquí tenemos una tabla grandísima con todo el detalle, pero resulta que si ustedes se dan cuenta, Legiscomex en este módulo con esta tabla tan grande nos permite tener resultados acumulados. Entonces podemos acumular los resultados cuando doy clic allí. Entonces él me muestra algo muy importante y es que yo puedo o me habilita esta lista desplegable donde vemos entonces que puedo agrupar o acumular los datos por cualquiera de estas variables. Supongamos el país de compra, si es el caso. Él ahí se demora un poco recargando la información. Vemos los países de donde trae información, perdón, productos este país, esta empresa, Arturo Calle. O puedo acumular los resultados, pues si es el caso, por ejemplo, por producto. Recuerden que en Legiscomex todo lo que tenga que ver con producto
puntualmente es referencia a código de partida. Entonces, como ustedes ven, de hecho aquí no existe la palabra producto, sino código de partida. Entonces, pues acá simplemente doy clic y él me acumula toda esa información y me dice que efectivamente esta empresa importa o importó el año pasado 96 diferentes productos o 96 diferentes códigos de partida o partidas arancelarias únicas. Entonces vemos que ya nos agrupa la información. O puedo ver, por ejemplo, los proveedores, si es el caso. Entonces, como ven, el tema de acumular los resultados, pues es bastante interesante, es bastante pues amplio el tema de lo que nos permite esta opción de acumular resultados, porque también recuerden que todos los reportes que ustedes generen en Legiscomex, todos son descargables, absolutamente todos, en Excel. Entonces él aquí nos descarga siempre en Excel toda la información que ustedes pues ya harán sus respectivas o diferentes gráficas, si es el caso, o pues X cantidad pues de información o de gráficas o tablas dinámicas que ustedes vayan a generar y pues demás data o información que ustedes necesiten. Entonces, esto pues es un ejemplo con este ejercicio de lo que nos permite hacer este módulo llamado Estadísticas de Comercio Exterior. Entonces, eso pues queríamos pues mostrarles acá con este módulo, aunque para conocer mucho más de lo que nos da este módulo, es bueno hacer otro ejercicio como el que les voy a mostrar a continuación, que ustedes están viendo ya en pantalla, y nos dice o nos indica que revisemos cuáles empresas acá en Colombia exportaron tapabocas y nos da la partida en el segundo semestre del año pasado, pero que hayan sido ventas hechas hacia Estados Unidos, como dice ahí en la imagen. Entonces, dato interesante, acá pues ya lo que nos está pidiendo es conocer la información estadística de un producto en particular, ahí mismo por el módulo de estadísticas, que pues es el que estamos haciendo, el que estamos trabajando. Y volviendo entonces al módulo de estadísticas, acabo de cerrar esta página de este reporte. Y acá entonces nos está pidiendo ya no las importaciones, sino las exportaciones o las ventas del segundo semestre del año pasado, es decir, desde julio de 2020 a diciembre de 2020. Y debajo encuentro el cajón de filtros donde ya vamos a escoger un producto en particular. Recuerden que producto es código de partida, recuerden siempre eso. Y me decía que era la 63079030. Ahí está. Entonces, recuerden siempre agregar. Y el ejercicio, si ustedes ven, me está pidiendo un filtro adicional, que es el país. Entonces acá yo escojo en esta opción país destino, en estos filtros, y escribo Estados Unidos. Ahí escojo la opción, agrego, siempre recuerden agregar al filtro, y eso es todo. Entonces, exportaciones, segundo semestre de 2020, de tapabocas hacia Estados Unidos. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, al final de la página, nuevamente en el botón verde que dice ejecutar reporte, nos lleva o nos muestra esta gráfica que es de un solo color porque fue un solo producto el que escogimos. Pero recuerden que esta gráfica es dinámica, yo puedo acá cambiar la variable y escoger, por ejemplo, los exportadores, que es lo que nos está pidiendo, de hecho, este ejercicio. Y como vemos, las exportaciones de tapabocas a Estados Unidos casi que las hizo una sola empresa llamada Crystal SAS, fíjense el 91% del top 10 de empresas, no quiere decir que sean solo 10, pero del top 10 pues un grueso lo hizo esta sola empresa. Y debajo encontramos entonces la tabla detallada de los registros
donde vemos pues toda la data de quién vende, a quién le vende, cuánto le vende, por dónde le vende, a cómo le vende, precios, nombres, toda esa información detallada que ustedes recuerden pueden acumularla. Ya en este caso, por ejemplo, con los exportadores en este caso de tapabocas a Estados Unidos, que realmente son pocos, son 3 empresas que vendieron tapabocas a Estados Unidos, pero pues ahí vemos sus cantidades, sus precios, pesos, valores en dólares, en pesos, toda esa información, recuerden, nos la permite Legiscomex y pues todo es descargable como siempre. Entonces, esto es un ejercicio más de lo que podemos hacer con este solo módulo. Estamos viendo uno de los módulos muy prácticos y muy estadísticos, muy gráficos que tiene Legiscomex. Recuerden una vez más con el logo que está acá de Legiscomex, ustedes vuelven al home, a la página principal de Legiscomex y pues acá está la parrilla de módulos nuevamente, como se dan cuenta, para entonces conocer mucho más de lo que nos da Legiscomex. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Una vez más recordarles, si ustedes tengan dudas, preguntas o inquietudes, aprovechen para hacerlas, para que pues consulten allí por el chat en lo posible. Si tienen preguntas, inquietudes, consultas, háganlas, no se queden sin hacerlas porque pues ese es el objetivo, que aprovechen mucho estas sesiones. Y les comparto la siguiente imagen para conocer otro de los módulos que pues nos da Legiscomex. Y como ven aquí en la parte inferior nos dice o nos da el módulo Análisis de Mercados Internacionales. Y en este módulo de Análisis de Mercados Internacionales, como ven acá, tiene un enfoque muy fuerte en sectores económicos. Entonces acá nos está pidiendo de hecho la información de un sector en particular, como nos dice ahí, el sector caucho y sus manufacturas en Colombia. ¿Cuál es el producto bandera o el producto líder más exportado? Es lo que nos está pidiendo ubicar. Y nos pide ubicar también la gráfica con los productos principales de este sector, porque este módulo que vamos a ver, llamado Análisis de Mercados Internacionales, es un módulo muy gráfico, es un módulo muy visual. Entonces, cuando volvemos a Legiscomex, ubico aquí rápidamente el módulo Análisis de Mercados Internacionales. Y cuando entro acá a este módulo, cuando ingreso, él entonces me pide, como en los otros módulos, los filtros iniciales de región, país, tipo de intercambio. Y me pide entonces simplemente que escojamos un sector de esta lista de sectores que es bastante amplia, una lista bastante grande con todos los sectores económicos posibles. Y el que me está pidiendo puntualmente es el sector caucho y sus manufacturas, que es el que me está pidiendo acá. Entonces, cuando selecciono esa opción y le digo aplicar acá en esta, simplemente con eso, o sea, es muy fácil de usar. Ustedes escogen el sector y ya aplican. Y él nos da una lista de gráficas bastante amplias, donde algunas gráficas estarán enfocadas en el producto líder del sector, pero la gran mayoría están enfocadas en toda la información del sector que escogimos. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, me está mostrando una gráfica con las principales empresas exportadoras del producto. Aquí está pues la lista de empresas, principales países destino de las exportaciones del producto. Entonces ahí me muestra estas gráficas enfocadas inicialmente en producto, pero acá la pregunta es, ¿cuál es ese producto? O sea, nos habla aquí de principales países destino, comportamiento, empresas, pero ¿cuál es ese producto del que tanto nos habla estas primeras gráficas? Resulta que acá en la parte derecha encontramos unas tablas con unos encabezados azules y siempre que ustedes consulten cualquier sector hay una tabla con el título de arancel y nos dice aquí
¿cuál es ese producto líder? ¿Cuál es el producto bandera de este sector? Que en este caso son los neumáticos o las llantas, llantas de caucho utilizadas en autobuses o camiones. Ese es el producto líder de este sector, acá en Colombia. Entonces, ustedes van bajando un poco más y encuentran estas burbujitas azules que lo que hace es darnos más páginas, o sea, más páginas con muchas más gráficas, que en este caso me habla aquí de aduanas de salida del producto, pero de aquí en adelante, pues todas las gráficas ya van a ser del sector. Entonces acá vemos que efectivamente ya el sector que consultamos, pues aquí nos muestra principales empresas exportadoras del sector como tal, de todo el sector. Aquí vemos más páginas con más gráficas. Me muestra, por ejemplo, principales productos exportados del sector, que de hecho esta es una pregunta que me hace el ejercicio que estamos haciendo, que nos pedía ubicar la gráfica con los productos principales. Entonces, esa gráfica precisamente que es la que estamos buscando, me dice acá en la parte inferior cuáles son esos productos principales, que por supuesto son los neumáticos o llantas, cauchos, guantes de caucho, prendas de vestir de caucho. Fíjense tan solo en guantes de caucho, todo lo que vendemos desde acá en Colombia, más de 5 millones de dólares. Entonces es un sector muy bueno, es un sector muy movido, con una gran cantidad pues, de productos. Estos son los principales productos que se exportan. eh, y pues esto es un ejemplo de lo que nos muestra este módulo. De hecho, este módulo que estamos viendo, llamado Análisis de Mercados Internacionales, él siempre nos da también aquí en la derecha un estudio de mercados que es acorde con el sector que escogimos. En este caso, me muestra un estudio de mercados con los principales departamentos caucheros o de siembra cauchera en Colombia, y pues nos da aquí unos datos generales y unos PDFs con los principales ítems de ese estudio de mercados. Entonces, así para cada sector que ustedes consulten, él les va a dar un estudio de mercados, pues acorde al sector que ustedes elijan. Entonces, como se dan cuenta, este módulo pues es bastante fácil de usar, es muy visual, muy gráfico. Y pues este fue el módulo llamado Análisis de Mercados Internacionales, que volviendo nuevamente, recuerden con el logo de Legiscomex, ustedes dan clic y les regresa al home o a la página principal donde encuentran toda la parrilla de módulos. Y para continuar pues con más de lo que nos da Legiscomex, les compartiré nuevamente mi pantalla. Un momento, ya les comparto otro enunciado muy interesante para que pues conozcamos mucho más de lo que nos da Legiscomex. Y les comparto entonces un módulo que ustedes, que ya están muy cerca de ser profesionales, el tema arancelario para ustedes va a ser casi que el pan de cada día, cuando ustedes sean profesionales. Entonces, les comparto acá un enunciado para conocer un módulo que pues, como les dije al principio, miles de empresas en Colombia tienen Legiscomex, y casi que lo que más usan de Legiscomex, aparte de las estadísticas y gráficas, es esto, el arancel, el saber cómo están clasificados los productos. Entonces, acá nos pide que por medio del explorador de arancel encontremos la partida arancelaria o la clasificación arancelaria de la naranja Tangelo. Un ejemplo pues muy sencillo que nos da allí para que ustedes vean de qué trata ese módulo si no lo han usado mucho o algunos no lo recuerdan, no lo conocen muy bien. Entonces, volviendo a Legiscomex, aquí ubico rápidamente el módulo de arancel electrónico. Y cuando ingreso a este módulo de arancel, él lo que me da o lo que me muestra es un buscador general, por supuesto, con su actualidad normativa en tema arancelaria. Siempre está actualizado todo el tema normativo en Legiscomex, recuerden eso. Y me da la opción de un buscador o del explorador arancel.
que vemos acá en la parte superior izquierda. Que de hecho el ejercicio me dice que lo hagamos por medio de esa opción, del explorador de arancel. Entonces, cuando estamos acá en el explorador, él me desglosa o me muestra toda la estructura para yo empezar a despeluzar o a explorar todas las ramas que tiene el arancel, donde me lo muestra por secciones, por capítulos, y cuando escojo cualquier capítulo, pues me da sus partidas. Recuerden que los primeros dos dígitos de una partida es el capítulo, y lo que queremos buscar es una fruta, entonces aquí fácilmente ubicamos el capítulo 08, que es el de frutas. Luego acá encontramos los siguientes dos dígitos para conformar cuatro números, que es la partida. Y allí vemos pues que las partidas son como subgrupos de productos, como se dan cuenta. Entonces hay una partida o un grupo de productos de bananos, de dátiles, de agrios, de uvas. Entonces el que necesitamos son agrios o cítricos porque estamos buscando una naranja tangelo. Entonces escojo esa partida y ya aquí me arroja todas las subpartidas para naranjas, para mandarinas, para tangelo, que es la que estamos buscando, para limones, toronjas. Como ven ustedes, es muy cómodo y muy interesante usar el explorador. Entonces, cuando ustedes seleccionan cualquier partida, como en este caso la que estamos buscando, que es la naranja tangelo, ustedes seleccionan esa subpartida y él me arroja entonces un menú en la parte izquierda con toda la información de esta partida, de esta subpartida arancelaria, donde me da unas notas de clasificación que nos amplían más información, nos da una sección de impuestos donde pues vemos lo primero es el gravamen general si quiero importar este producto, y acá pues nos habla de unas excepciones si las hay, pues de acuerdo a ciertas normativas o pues temas allí muy amplios en normativa. El tema del IVA también me lo muestra acá de entrada, pues si se mantiene excluido o no. Debajo encuentro el tema de acuerdos comerciales, entonces aquí vemos que él nos muestra nuevamente los acuerdos que tenemos con los demás países, pero no nos va a mostrar ni las estadísticas, ni las gráficas, ni la normativa, como en los otros módulos que vimos hoy, sino que acá se enfoca en el tema arancelario. Por eso este módulo es el arancel. Por ejemplo, si yo escojo el TLC con Canadá, supongamos, por supuesto la ventaja del acuerdo es que no tengo que pagar el 15%, que si trajera este producto de otro país que o no tenga acuerdo comercial. Entonces esa es la ventaja pues de los acuerdos comerciales. Y pues aquí vemos que nos da también una sección de requisitos de importación a nivel muy general, pero también pues nos da vistos buenos, es el caso, ya que este producto que estamos viendo es un producto pues alimenticio, necesita un documento del ICA y un visto bueno del INVIMA, que de hecho, como ven ustedes, se actualizó hace muy poco, hace un par de meses se actualizó esta normativa, porque pues siempre todo lo que es tema arancelario está de acuerdo a la normativa vigente colombiana. Entonces, esto es un vistazo de lo que ustedes pueden hacer con el módulo arancelario. Créanme que este módulo va a ser extremadamente utilizado ustedes como profesionales. Es un módulo que van a hacer o van a usar casi todos los días en las empresas donde vayan a laborar. Y acá les muestro también otro ejemplo, como en este caso que nos dice que por medio del buscador encontramos la partida del producto que está en la imagen, que pues sencillamente son las almojábanas. Entonces, cuando vuelvo al módulo, este buscador les cuento, en muchas ocasiones puede ser una ayuda, como puede que no tanto, porque hay productos que de pronto a veces son difíciles de localizar, hay que a veces usar el explorador para ir poco a poco, como hay miles de productos que no se clasifican como los conocemos. Por ejemplo, si yo escribo aquí papel higiénico, fíjense que me arroja de una vez la partida y pues me da toda la información. Pero si yo escribo, por ejemplo, el caso que estamos viendo de la almojábana, fíjense que no me muestra nada
pero yo le digo enter de todos modos y él me ayuda. En muchas ocasiones el arancel nos ayuda y me dice, fíjense que no hay ninguna subpartida con ese nombre, no hay ningún producto por índice alfabético. Ah, pero él me dice, yo le ayudo porque hay una resolución por allá de la DIAN del 2007 donde se clasificaron ese producto, esas almojábanas. Entonces, cuando yo entro allí a ese resultado, él me lleva y me dice, mire, las almojábanas se clasifican con esta subpartida se llama los demás, así nada más, se llaman los demás, y proviene de una partida que es la 1905, que son productos de panadería, pastelería, galletería, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera, y viene el capítulo 19, entonces si yo quisiera usar el explorador para como seguir ese camino, pues fácilmente lo hago. Voy al capítulo 19, que son todos los productos, preparaciones a base de harina, cereales, fécula, leche, pastelería. Veo que aquí está la 1905, que son productos de panadería y pastelería, y me muestra todas las subpartidas que la que donde está clasificada la almojábana es en los demás, como vemos acá. Entonces, esto es un vistazo también de cómo utilizar este módulo llamado arancel electrónico, que como les digo es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy amplio y va a ser de mucha utilidad y ustedes lo van a usar muchísimo en su día a día laboral como profesionales. Entonces, eso quería también compartirles para conocer mucho más de lo que nos da Legiscomex y pues para seguir avanzando con todo lo que queremos ver hoy, les comparto otro enunciado para que conozcamos pues mucho más de lo que nos da esta herramienta, este módulo. Me gusta mucho mostrar el siguiente módulo con un producto en especial que me gusta siempre hacer este ejercicio con estudiantes y es el módulo que veremos a continuación, como dice aquí en celeste, oportunidades comerciales. Y este módulo es bastante interesante porque también es muy visual, es bastante amplio en su información, pues visualmente, y nos piden acá que asesoremos a un productor de banano. El banano es más conocido como bananas frescas en temas pues arancelarios y él desea conocer el país con mayor demanda del banano colombiano porque quiere expandir su negocio. Entonces ustedes como futuros asesores, porque les cuento, en todas las cámaras de comercio hay profesionales como ustedes asesorando empresarios en exportación o importación. Un ejemplo como este, muy sencillo, pues les cuento, lo vemos por el módulo oportunidades comerciales. Volviendo a Legiscomex, ubico pues fácilmente este módulo oportunidades comerciales y cuando ingresamos a este módulo, él entonces nos permite, igual que los otros módulos, la estructura que tenemos es región, país, en este caso el tipo de intercambio que sea importación o exportación, aquí nos habla de comprar o vender, lo que queremos es vender. Y como nos decía la gráfica, escribimos bananas frescas. Ahí está entonces la opción con ese nombre, la partida pues, y eso es todo. Como ven es muy fácil de usar y nuevamente aquí está el botón de ejecutar reporte. Y cuando lo ejecuto, le doy clic, él entonces me va a mostrar la siguiente gráfica de dispersión muy interesante. Entonces resulta que acá él nos muestra en esta gráfica cada punto o cada burbuja es un país diferente. Y el tamaño de la burbuja significa que entre más grande es porque ese país compra mucho banano. Por ejemplo, aquí esta moradita dice que es Italia. Si ustedes ven la cifra debajo de la palabra Italia, son 452.838.000 dólares de banano que ellos compran. O sea, compran mucho banano, pero acá hay otra más grande que dice que es Países Bajos. Compra
$589.132.000 y pico de dólares. Y aquí hay otra grande que es Rusia. De hecho, Rusia compra un poquito más. Se podría decir que estos son los dos países que más compran banano en el mundo. Es real. Entonces, sucede también que eh, acá en esta gráfica de burbujas, ustedes ven el eje horizontal, dice participación. Y significa que entre más a la derecha, más participación tenemos nosotros, Colombia, en el mercado de ese país. La burbuja, de hecho, más alejada es esta que dice Reino Unido. Significa que todo el banano que compra Reino Unido, que son 286 millones de dólares, pues mucho más, allí vemos la participación nuestra es del 43.37%. Quiere decir que de todo el banano que compra Reino Unido, nosotros le vendemos el 43.37%. O sea, casi la mitad de lo que ellos compran se lo vendemos nosotros. Y acá esta burbujita morada, que es otra que está muy a la derecha, es Bélgica. Bélgica nos dice que ellos compran 400.946.000 dólares en banano y le vendemos el 40.13% de todo el banano que ellos compran. Entonces, como ven, pues la información es bastante amplia. Tenemos oportunidades comerciales en muchos países, porque también, si ustedes ven, el eje vertical es la variación. Significa que entre más arriba, el país aumentó mucho la compra de banano. Por ejemplo, Corea del Sur, Países Bajos que compran mucho, o sea, él inclusive compra más ahora que antes porque, si vemos la variación, es del 42.54%. Eso quiere decir que en el último año, comparado con el año pues anterior, ha comprado o ha aumentado la compra de banano en un 42.54%. Entonces, eso es pues un ejemplo, un vistazo de lo que nos muestra este módulo de oportunidades comerciales, que debajo de esta gráfica nos da entonces una tabla con muchos más países que también compran banano, pero que no alcanza a salir en la gráfica porque de pronto compra muy poquito, pero que también podemos encontrar allí posibles oportunidades comerciales. Entonces, eso es pues un vistazo de lo que nos da este módulo llamado oportunidades comerciales, pero que también aquí no termina todo. Resulta que en esta sección, ustedes ven, estamos en la gráfica, al lado hay una opción que dice mapa. Y cuando selecciono esta opción que dice mapa, entonces resulta que él me da un mapa donde me permite seleccionar solo los países que también están en la tabla, que pues son los que también estaban en la gráfica de puntos o de burbujas. Y cuando ustedes seleccionan cualquier país de los que está allí en el mapa, él nos da una nueva pestaña en el navegador y nos muestra toda la información empezando pues del país, es decir, nos muestra todo sobre Rusia, cultura de negocios, perfil logístico, rutas marítimas, acuerdos, toda esta información sobre Rusia. Y debajo me muestra una estadística o una tabla estadística con todos los registros detallados, como lo veíamos en el módulo de estadísticas con el que empezamos la sesión pues muy práctica de hoy. Entonces él allí nos muestra todos todo el resumen de esta información estadística de las ventas que hacemos de banano hacia Rusia. Entonces él nos muestra pues quiénes son esos compradores, quiénes son pues qué cantidades, quiénes son los que venden, qué precios, toda esa información que veíamos en el módulo de estadísticas, también lo tenemos acá en el módulo de oportunidades. Cuando escogemos algún país desde el mapa, como ustedes ven, esto está al lado de la gráfica, entonces es bastante amplio, pues lo que nos da este módulo de oportunidades, que como ustedes ven es muy sencillo de utilizar
y pues bastante amplio en la información que nos brinda. Entonces, esto pues es otro de los módulos que nos da Legiscomes. Como ustedes ven, cada módulo tiene una funcionalidad y un objetivo diferente. Y pues para conocer mucho más de lo que nos da Legiscomex, voy a compartirles nuevamente la pantalla de mi navegador para que conozcamos otro de los módulos supremamente interesantes que nos da esta herramienta de Legiscomex. Entonces voy a compartirles un ejercicio que de hecho me gusta mucho hacerlo con ustedes. Este ejercicio hagámoslo siempre allí con la universidad porque es un ejercicio más de tipo regional. Y el módulo que vamos a ver, como nos dice aquí, es el módulo de ranking. Y como vemos en pantalla, de hecho nos pide que revisemos cómo nos fue en la pandemia, cómo nos ha ido en la pandemia, como nos dice acá en la página, para el departamento, para la región norte de Santander, comparando el año pues que ya estábamos en pandemia con el año que no teníamos pandemia. Y resulta que este ejercicio es muy bueno hacerlo porque nos puede dar unas sorpresas muy interesantes. Entonces, allí nos arroja o nos pide que en este módulo llamado ranking, precisamente se llama ranking porque podemos hacer el ranking o el top de productos, en este caso exportados, pero revisando la comparativa de cuando no había pandemia para ver cómo nos fue, pues qué mejoró, qué disminuyó, cómo es el golpe de la pandemia allí en el departamento, en tema de exportación. Entonces, este módulo de ranking es muy interesante por eso, porque nos permite hacer ese tipo de información o de reportes más de tipo por periodos de tiempo, por años, comparativos. Entonces, volviendo a Legiscomex, en ese módulo llamado ranking de importaciones y exportaciones, cuando ingresamos acá a este módulo, que es el que vamos a ver ahora, él nos muestra pues los filtros que tenemos en los módulos que hemos trabajado hoy, donde escojo región, país, tipo de intercambio, que es lo primero que me van a pedir siempre estos módulos, como hemos visto. Y este módulo tiene la gran ventaja, como ven acá, que les permite escoger varios años si quieren hacer comparaciones. Y esto es muy importante porque ustedes que ya están pues terminando carrera, el hecho de poder escoger varios años les permite hacer históricos para hacer proyecciones, presupuestos, proyectos, tesis, etcétera. Y el ejercicio nos está pidiendo que comparemos el 2019 y 20 para saber pues el año en que no había pandemia comparado con el año que ya pues teníamos la pandemia. Entonces cuando selecciono acá también esta opción muy importante que tiene este módulo, que es de filtrar periodos de tiempo, esto es muy valioso, él nos permite entonces seleccionar trimestres, semestres o meses. El ejercicio que estamos haciendo nos está indicando que escojamos pues puntualmente el comportamiento semestral, que es lo que nos está diciendo allí pues este ejercicio. Entonces simplemente yo escojo acá semestre 1 y 2, eso es todo. Y el ranking que queremos hacer es por productos. Como lo hemos visto en todos los módulos hoy, todo lo que es producto en Legiscomex es código de partida. Recuerden siempre eso. Y acá el filtro que vamos a agregar precisamente es la región, pues el departamento de origen que queremos consultar, que es Norte de Santander. Agregamos ese filtro, como lo hemos hecho en el módulo de estadísticas, por ejemplo. Y como nos dice el ejercicio, que lo organicemos en FOB dólares. Eso es lo que nos está pidiendo pues en la variable ordenamiento, que lo hagamos por FOB dólares. Y ya pues en esto lo que queremos es ver ese comportamiento semestral para conocer cómo nos ha golpeado la pandemia acá en Norte de Santander en las exportaciones de productos. Al final de la página pues encontramos este cuadro verde que dice ejecutar reporte
y nos muestra pues una gráfica como en el módulo de estadísticas que veíamos hace un rato, pero nuevamente lo fuerte no es la gráfica, sino la tabla, que es una tabla mucho más compacta con la información que nos interesa ver, que para este caso, fíjense, eh, nos compara los semestres de 2019 y 20. El ranking lo encabezan productos mineros. Estos son productos derivados de carbón, sistema carbonífero, de minería, pues, de carbón, pero no, pues, no todo es carbón. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el aceite de soya tiene un comportamiento interesante donde el primer semestre que ya teníamos pandemia, se vendió mucho más aceite de soya que cuando no había pandemia, pero en el segundo semestre sí hubo una caída fuerte de ese producto, pero hay productos pues con un comportamiento muy positivo. Por ejemplo, la harina de trigo, ustedes se fijan, cuando no había pandemia en el 2019, vendía allí en el departamento norte de Santander, se vendía pues una cantidad de harina de trigo interesante, pero con pandemia se vendió muchísimo más. Fíjense, en el segundo semestre del 2020 se vendieron casi 2 millones de dólares en harina de trigo. Entonces, dato muy interesante. Por ejemplo, acá hay otro dato curioso, la harina de maíz. Si ustedes ven, en el 2019 no se vendió y en el 2020 con pandemia se vendió más de 1 millón de dólares en harina de maíz. Fíjense esto, muy curioso, muy interesante, el limón Tahití también se vendió mucho más en pandemia que cuando no había pandemia en el 2019. Fíjense que se vendió también más de 1 millón de dólares en limón Tahití el año pasado, que ya había pandemia. Entonces, no todo es negativo. Hay productos que les fue mucho mejor en pandemia, hay productos que se mantienen, hay productos que cayeron, pero como se dan cuenta, pues es bastante interesante todo lo que podemos ver en un ejercicio como estos, que pues es un ejemplo, un módulo bastante práctico, es un módulo muy interesante porque el módulo tiene la gran ventaja de que nos permite escoger varios años, nos permite escoger meses o trimestres y semestres para conocer pues en esos periodos de tiempo todo lo que podemos ver pues conocer en este tipo de módulo, en este tipo de información que nos da estos reportes de pronto más de tipo ejecutivo. De hecho, ustedes y como profesionales van a hacer muchos de estos reportes en su día a día laboral y este es uno de los módulos muy fuertes que nos da ese tipo de información así a través del tiempo, con periodos, años y demás, que pues es bastante amplia y muy pues apetecida la información que nos da este módulo llamado ranking de importaciones y exportaciones. Ustedes pueden consultar algún producto en particular si lo desean hacer, por ejemplo, por meses o comparar muchos años o escoger un solo año y ver cómo ha sido el comportamiento de reactivación económica en los últimos meses, como con muchos ejercicios. Y es una amplitud pues de posibilidades que nos da este módulo llamado ranking de importación y exportaciones, que pues también como ustedes ven nos da el cajón de filtros que tenemos en el módulo de estadísticas con el que empezamos la sesión práctica de hoy. Entonces esto pues es un plus, un módulo bastante interesante, muy valioso por sus periodos, lo que nos permite ver en Legiscomex este módulo. Y una vez más recuerden, con el logo de Legiscomex, ustedes regresan al home o a la página principal de esta herramienta con la parrilla de módulos. Y pues el ejercicio que acabamos de hacer nos mostró cómo ha sido el comportamiento en pandemia del departamento pues en los últimos meses, comparado con el año que no había pandemia, y vemos que hay productos muy interesantes que se han vendido muy bien, inclusive mejor en pandemia que cuando no había pandemia. Entonces, esto pues es un vistazo
de todo lo que podemos hacer en Legiscomics, pues en estas sesiones que estamos realizando en estos días. Nuevamente, pues recordarles, si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, háganlas. Si de pronto las dejaron ahora para el final, pues pregunten, consulten, no se queden con las dudas, porque pues a veces por creer que de pronto son preguntas sencillas, nos quedamos allí con la duda. Es mejor que consulten, que pregunten, pues. Entonces, pues, y bueno, aprovecho ya estos últimos minuticos. Si alguno quiere hacer una nueva pregunta, ojalá algunos de ustedes o muchos de ustedes hayan podido ingresar a Legiscomex, ojalá hayan entrado pues por la biblioteca como lo mostramos, se hayan logueado en Legiscomex, se hayan hecho ejercicios como los que hicimos hoy, para que pues practiquen y conozcan mucho más el potencial de esta herramienta. Y pues bueno, veo que no hay preguntas en el chat por ahora, no sé si de pronto alguien quiera entonces levantar la mano, si es el caso, para que haga pues alguna pregunta, inquietud. Bueno, veo que están como callados. O todo quedó muy claro o quedaron muy confundidos. Una de dos. No sé si el profe quiere agregar algo más. No, no, Orlando, pues agradecerle, así como lo dijimos al inicio, ahorita pues escuchaba gran parte de la información que incluso requerimos para el inicio de este tercer corte. Allí pues una pregunta antes de continuar pues con el agradecimiento. Eh, Orlando, ¿podemos filtrar en ese módulo de acuerdos comerciales, podemos filtrar la participación de cada, ya sea departamento o ciudad de nuestro país? Podemos filtrar cómo participa, por ejemplo, Norte de Santander en un sector específico, en un producto específico, cómo participa este departamento o X ciudad con relación a un acuerdo comercial en específico. O sea, ¿se puede hacer ese filtro? Bueno, muy buena pregunta. Y hay posibilidades, es decir, por ejemplo, en el módulo que veíamos de ranking, supongamos, voy a entrar de nuevo acá al módulo de ranking. Y es buena la pregunta en el tema de la participación del departamento, como lo dicen, porque supongamos que acá, cuando yo vuelvo y selecciono aquí el tema de exportación, en el caso de la participación del departamento, supongamos, en el tema del limón Tahití, que es uno de los productos que veíamos en la lista, voy a escoger solo el 2020, entonces el ranking que haría en este caso sería el ranking por departamentos y el filtro que agregaría sería un producto en particular que es el limón Tahití. Limón Tahití, ahí está, agrego ese filtro y hagámoslo por dólares también. Es decir, no, esto es libre, como les digo, es muy flexible. Ejecuto este reporte y me mostrará entonces acá pues en la lista vemos el ranking muy sencillo. Aquí no hice comparativa de años, sino escogí solamente el 2020. Vemos que el departamento que más exporta limón Tahití es Santander, seguido de Valle de Cauca, Antioquia, Quindío, Nariño, Norte de Santander. Entonces estamos como en el top 6. Pero algo importante, ya que lo menciona el estudiante con la pregunta, es que este módulo que estamos viendo, este módulo de ranking, como ven ustedes, permite seleccionar variables adicionales que aparezcan en la tabla. Y una de ellas precisamente es la participación, ya que nos pregunta por la participación, yo le doy clic, ejecuto nuevamente, es el mismo reporte exactamente, solo que me agregó una columna con la participación. Entonces, la pregunta puntual del estudiante es que efectivamente las exportaciones de limón Tahití de Norte de Santander son el 5.22% del país. Muy buena pregunta y este ejercicio es súper claro para responder pues la consulta de la participación por departamentos de acuerdo a un producto, que en este caso pues fue el que me llegó a la cabeza
de los que vemos en la tabla del Limón Tahití. Entonces, esto es un ejercicio, como ven, muy sencillo, que nos permite ver la participación por departamento de el Limón Tahití. Entonces, exportamos en Norte Santander el 5.22% de todo el limón que sale de Colombia. ¿Quién encabeza? Santander con el 38%. Entonces, ahí vemos la lista de departamentos que de los 32 departamentos que tenemos, 20 exportan limón Tahití. Y pues el último es Meta. Bueno, Meta ahí, digamos que estos últimos casi que ni cuentan porque es muy poco. Entonces ahí vemos que está el ranking que nos permite hacer este módulo de ranking para la pregunta del estudiante. Muy buena consulta. Y pues excelente que estén allí curiosos y preguntando. Muy bien. No sé si tenga alguna pregunta, pues yo no puedo ver ese el chat, no sé, Sí, pero tranquilo. Yo aquí lo voy comentando. ¿Algún otro estudiante, algún estudiante que de pronto desee hacer alguna consulta de algo en específico? Ya sea hagamos un ejercicio relacionado de sus proyectos de investigación que están de pronto llevando a cabo o que tienen pensado llevar a cabo, o alguno de ustedes que de pronto tuvo la oportunidad hace un semestre de participar en su práctica profesional o tiene pensado cuando ya termine este semestre hacer pasantía el próximo semestre. Entonces, ¿alguna pregunta en específico para hacer un ejercicio práctico? Y pues dinamizar el cierre de la jornada con un ejercicio de búsqueda específico. Algunos de ustedes pues conozco que trabajaron, o perdón, desarrollaron sus prácticas profesionales en empresas que pues necesitábamos información como esta que surge o que se emite por parte de Legiscomex, o alguno de ustedes en este momento labora y pues, desea acceder a información, pues hagamos el ejercicio aprovechando aquí que están Orlando acompañándonos. bueno, veo que están como callados y pues no, qué bueno que igual ojalá hayan podido ingresar, ojalá muchos de ustedes hayan podido entrar y como les digo, loguearse en el Legiscomex y hacer ejercicios como los que hicimos hoy, que hayan podido pues cacharrear la herramienta como se dice y pues bueno, agradecerles mucho a todos por el tiempo. Por supuesto, profesor César, por la invitación a esta sesión que pues espero haya sido de gran utilidad para ustedes que ya están también prontos a graduarse. Y pues bueno, no, realmente agradecerles mucho a todos por su tiempo, por su participación. Espero pues haya sido de gran utilidad. Sé que siempre se aprende en estas sesiones algo nuevo, eso es algo que nunca para. Es algo que siempre, cada sesión de capacitación se aprende algo diferente, entonces qué bueno que pues hayan podido conectarse pues la mayoría de ustedes. Y pues bueno, ¿no? Desearles entonces muy buen resto de actividades económicas, de actividades académicas, muy buen pues ya fin de semana, hoy viernes para todos y pues espero estén todos muy bien. Muchas gracias para todos. Bueno, gracias, Orlando, muy amable. Yo sé que pues muchos de los que lo están escuchando aquí aprovecharon al máximo su charla. E igual esto pues sabemos que está quedando grabado y será compartido por los espacios que interactuamos con los estudiantes. De antemano, pues, Orlando, nuevamente agradecerle por su proceso de enseñanza y pues transmitir estos elementos que contamos en Legiscomex, un sistema de información que desde hace pues años atrás venimos trabajando y que en tiempos de pandemia pues se ha incrementado mucho más el uso. Realmente pues nosotros estamos incentivando con este tipo de capacitaciones directamente en salones de clase, en asignaturas específicas y se dieron cuenta pues esta asignatura es convenios y acuerdos internacionales y pues el tema de la capacitación de hoy, a diferencia de las otras capacitaciones que hemos tenido con otras asignaturas, pues fue específicamente en nuestra asignatura.
Entonces eso mismo estamos haciendo con logística, eso mismo estamos haciendo con gerencia de negocios, eso mismo estamos haciendo con práctica uno, práctica 2, en fin. Tratamos de aprovechar al máximo este tiempo y pues la disposición del funcionario de Legis. Orlando, gracias por su tiempo. Estaremos en contacto. Esta capacitación, al igual que la de ayer, pues le pido su permiso para la grabación, subirla al canal de YouTube del programa. Y pues ayer fue Sistema de Inteligencia Comercial en Logística de Supply Chain Management. Pues hoy fue Sistema de Inteligencia Comercial en acuerdos y convenios internacionales. Entonces, Orlando, muchas Perfecto, gracias a usted, muchas gracias a los estudiantes y pues paramos la grabación. perfecto, profe. No, muchas gracias nuevamente por el tiempo, por la invitación.